Espero que estén bien. Nilo manda sus excusas por no estar con ustedes en esta ocasión, pero me ha encomendado que me porte bien con ustedes. Así que hoy le prometo traerles buenas noticias, buenas informaciones, y porque así es el defensor. Inmediatamente pues vamos a hacer una primera pausa para que escuchemos, veamos todo lo que hizo el defensor durante esta semana. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia. Ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, desarrolló una extensa agenda en Taiwán. En esa nación se reunió con autoridades del Yuan Control, defensor del pueblo de Taiwán, para conocer sus espacios y el funcionamiento de la organización. Ulloa conversó con Un Chun Lee, vicepresidente de este importante organismo, sobre las facultades que otorga la Constitución al Yuan de investigar, imputar y censurar para asegurar la independencia de sus funciones y supervisión al gobierno. El Estado taiwanés está compuesto por 5 poderes, los tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, y a estos se suman 2 muy particulares. El cuarto poder, el Yuan de control, que tiene por responsabilidad supervisar las acciones del ejecutivo. Quinto poder de examinación, el cual se encarga de evaluar servidores que aplican a cargos públicos para garantizar que cumplan con la formación y conocimientos para el puesto a desempeñar.
Continuamos en Taiwán porque Pablo Ulloa ofreció una conferencia ante los representantes del Yuan Control titulada La función de los defensores del pueblo como entes de armonización y concertación social. En esta disertación detalló la experiencia de algunos países de Iberoamérica en acciones orientadas a la defensa de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, esto en su condición de expresidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, FIO. El momento fue oportuno para dar a conocer las acciones impulsadas durante su gestión al frente del Defensor del Pueblo, que van desde acciones orientadas al fortalecimiento institucional de este organismo hasta procesos de mediación y conciliación en diferentes conflictos. El Defensor del Pueblo citó a la doctora Marielda Reyes, directora del Hospital de la Ciudad Juan Bosch, como parte de las investigaciones sobre el hallazgo de 6 neonatos en el cementerio Cristo Salvador. Las indagaciones buscan determinar si existen protocolos de manejo de parte de las autoridades hospitalarias para sepultar los cuerpos abandonados en los distintos centros de salud. Para la institución, como garante de los derechos y de la buena administración, es imprescindible determinar las condiciones en que se manejan estos casos en virtud de lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, que establece los principios que rigen la actuación de la administración, y en la ley número 192-19 sobre protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas o accidentadas. Así es el defensor del pueblo. En el día de hoy, mis distinguidos amigos Radio Escucha, y ya ahora como la radio se ve también, televidentes, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la licenciada Abril Arias, quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI. Precisamente en esta ocasión viene Abril a raíz de que estamos celebrando el mes de la salud mental. Recientemente pasó el Día de la Salud Mental, y la salud mental es una gran necesidad, no solo en el pueblo dominicano, sino en toda la humanidad. Pero partiendo desde donde nos encontramos, la República Dominicana, es una ocasión perfecta para entrevistar a Abril Arias en su calidad de presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. Licenciada Arias, bienvenida, Así es el Defensor. Muchísimas gracias, Darío. Gracias al Defensor del Pueblo por esta invitación. Y a seguida paso a decirte que el Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, es el órgano regulador del ejercicio de la psicología en la República Dominicana. Y justamente en su artículo número 7 establece cuáles son las funciones del colegio, citando de manera muy oportuna que el colegio es el órgano asesor del Estado en materia de psicología. Y a raíz de esto, pues nosotros como Colegio Dominicano de Psicólogos nos lo hemos tomado muy en serio y hemos querido asumir un rol de veeduría, un rol en el cual esos órganos y entes del Estado pues nos vean y también nos den nuestro justo lugar en las decisiones que tienen que ver con salud mental. Nosotros en este mes de octubre, mes en el cual hemos saludado como mes de la salud mental, hemos elaborado una extendida agenda con el tema Jornada Nacional de la Promoción de la Salud Mental, pero bajo un lema significativo, Darío, que tiene que ver mucho con esto que ustedes hacen: salud mental, un derecho humano fundamental. Qué bien, Abril. Fíjate, recientemente nos encontramos precisamente en una jornada de salud mental que la OEP, la Organización Mundial de la Salud, y la Panamericana de la Salud estaban conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública desarrollando para adaptar la ley de salud mental a los nuevos tiempos. ¿Qué tú puedes decirnos sobre esa parte precisamente, y si el CODOPSI jugó algún papel o está jugando algún papel en esa transformación que se quiere hacer de la ley sobre salud mental? Fíjate, la ley 12-06, que es la ley de salud mental, tiene un contenido de derechos humanos.
Sin embargo, no lo aborda desde el punto de vista transversal. Y nosotros como Colegio Dominicano de Psicólogos, y tal cual establece la misma ley, tenemos aquí que jugar un rol de veeduría, un rol de participación, un rol, ¿verdad?, de regulación de quienes realmente prestan el servicio de salud mental, pero también establece esta misma normativa que tenemos que formar parte de algunos organismos internos. Y nosotros hemos propugnado porque la salud mental en la República Dominicana sea considerada como un tema importante, un tema de emergencia. La iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, fue sumamente importante porque le está dando a la salud mental un enfoque de derechos humanos. De hecho, nosotros en esos días ahí tratamos el tema de la salud mental desde los derechos fundamentales de las personas con trastornos mentales, psicosociales, cognitivos e intelectuales. Fíjate que no solamente se está abordando el tema de la salud mental desde el aspecto de el que tiene un trastorno mental, ¿verdad?, una patología, y anda deambulando por la calle, anda vagabundo por la calle, sino que queremos abordarlo desde el punto de vista de la transversalidad. La salud mental tiene que considerarse como un aspecto transversal, porque si hay una realidad importante, Darío, es que no hay salud sin salud mental. Y cuando tú abordas el tema de la salud mental desde un enfoque biomédico, está dejando atrás muchos factores. No podemos ver la salud mental como un tema biomédico, como un tema de enfermedad, porque aunque está contemplado el tema de la salud en la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos Universales, sin embargo, ese aspecto de salud no lo vemos solo como la salud física, también hay que abordarlo desde la salud mental. ¿Y cómo tú garantizas como Estado la salud mental de tus ciudadanos? Haciendo valer lo que establece justamente la Constitución en el artículo número 8. ¿Qué dice la Constitución? La finalidad del Estado es salvaguardar, proteger, garantizar el disfrute de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas. Y cuando tú, Darío, garantiza el derecho a una buena educación, tú estás garantizando salud mental. Fíjate la transversalidad de la salud mental. A eso iba, Abril. Cuando habla de transversal, es precisamente que toda nuestra vida debe estar transversalmente impactada, tocada por la salud mental. No es un tema para un día o para un mes determinado, sino que precisamente los derechos humanos, los derechos fundamentales, van de la mano con una buena salud mental, porque dime, Abril, ¿quién estará sano cuando llega a su casa y ve que lo van a desalojar porque no ha tenido el dinero para pagar, por ejemplo, los alquileres del mes? O que ve que hay un hijo que está enfermo y no tiene para comprar los medicamentos, o que no pudo inscribir su muchacho al colegio y está con la mano en la cabeza porque ¿qué va a hacer? Entonces, todos esos elementos son necesarios para una buena salud mental. Y el mismo tema de garantizar la seguridad ciudadana, Darío, cómo tú, desde el punto de vista de la inseguridad ciudadana, tú te conviertes en una persona neurótica. Toda vez se te acerca un motor, tú entiendes que te van a robar, que te van a asaltar, y cómo esto repercute en tu salud mental. Te genera ansiedad, Darío, te genera miedo, te genera inseguridad y te exalta. Y cuando tú estás en un estado de ansiedad,
en un estado de inseguridad, indefectiblemente tu salud mental se afecta. Pero vamos a decir, el derecho a una buena educación y una educación dentro del sistema educativo público. ¿Cómo se siente un padre, ya que tú lo mencionabas, una madre que va a buscar un cupo en la escuela y no encuentra ese cupo? No tiene para pagar un colegio privado, una educación privada, y el Estado, como garante de esos derechos fundamentales, tiene que garantizárselo. Y ese padre, esa madre que no tiene esta cobertura y no tiene de dónde sacar recursos para pagar una escuela privada, indefectiblemente se va a afectar. Así es, así es. Estamos conversando con Abril Arias, quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. Y este tema, Abril, que acabas de abordar, vamos a seguir conversándolo después de un compromiso obligatorio porque luce muy interesante. Así es el defensor del pueblo. Derechos económicos y sociales. Derecho a la libertad de empresa. Primero, definamos lo que es empresa. Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. En nuestro país, se promueve la creación de empresas privadas porque éstas generan trabajo para muchas personas. Derecho a la propiedad privada. En la Constitución de la República Dominicana, se protege el derecho de tener casas, apartamentos, vehículos y demás cosas. Podemos ser dueños de empresas y tierras. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Derecho a la propiedad intelectual. El Estado garantiza el derecho de ser dueños de las obras y cosas que podemos crear como un libro o un juguete. Derecho del consumidor. Este derecho se refiere a que todas las personas pueden disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información veraz sobre el contenido y las características de los productos y servicios que utilicen. Así concluimos este episodio sobre los derechos económicos y sociales. En el marco de los derechos económicos y sociales, la Constitución de la República Dominicana dispone en el artículo 61 el derecho a la salud, estableciendo que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Pero la salud no es solo física, también debemos prestar atención a nuestra salud mental y movilizar todos los esfuerzos que hagan falta para defenderla como un derecho fundamental. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud sugiere que en muchos países de la región, a menudo las personas no tienen acceso a servicios de calidad, son sometidas a prácticas coercitivas, tratos inhumanos y en algunos casos, abusos, incluso en entornos de atención de salud donde deberían ser protegidas. Hoy les invitamos a acudir al Defensor del Pueblo si tú o alguna persona conocida atraviesa una situación que vulnere su derecho a la salud y que te sumes al compromiso ciudadano de crear conciencia sobre este tema. Haz que tu voz cuente, accediendo a informeanual.dp.gov.do o de la siguiente manera. Accede al enlace en nuestra biografía. Elige la opción Consultas Web sobre Derechos Humanos. Desliza y haz clic en el botón Consulta Web. Dale a Continuar Chat y listo. Completa las preguntas de la encuesta. Así es el defensor del pueblo. En Así es el Defensor, hoy tenemos la participación de Abril Arias, la licenciada Abril Arias, quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, el CODOPSI. Abril conversaba de que
la salud mental debe ser transversal a todo lo que el ser humano hace. Los derechos fundamentales deben ser garantizados para que haya una buena salud mental. ¿A eso te referías, Abril, cuando hablabas de que debe ser transversal la salud mental? Así es, no podemos ver la salud mental solo desde el punto de vista de un trastorno o desde una visión limitada biomédica. Hay que recordar que el ser humano es un ser biopsicosocial en el cual está muy presente esa parte biológica, pero está la psiquis, está el contexto, y dentro del tema de la salud mental, el contexto modifica, el contexto que es el entorno afecta de manera determinante nuestra salud mental. Fíjate que cuando hablamos del tema de derechos humanos estamos diciendo derechos humanos de las personas con trastornos mentales, psicosociales, cognitivos y también intelectuales. Fíjate, Abril, ese desglose que hace, tú y yo podemos entenderlo, pero ¿podrías explicarle un poco para los que nos escuchan que no tienen, verdad, la especialidad en psicología, para el pueblo llano que te está escuchando en este momento? Porque así es, el defensor llega a todos los sectores, todos los niveles, y entonces siempre es bueno. Yo sé que la gran mayoría te entendió, pero hay otros que no te han entendido cuando tú hablas de que biopsicosocial. Explícanos un poco cognitivo, explícanos un poco qué es lo que es eso, para que el público llano pueda entenderlo. Muy bien, bueno, partiendo de la misma definición de la palabra psicología, partiendo de la misma definición de personalidad, ¿verdad? Y sus componentes, hemos de decir que la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento, la conducta humana, estudia la percepción humana, cómo la persona percibe el contexto, la realidad. Estudia la psique humana, quiere decir, estudia los aspectos cognitivos, lo que pensamos, por qué lo pensamos, el tema de las creencias, cuál es mi sistema de creencia, en qué yo creo, en qué yo estoy fundamentado. Cuando yo estoy de frente a una situación, ¿qué pienso yo de esa situación? ¿Qué me dice esa situación? ¿Qué interpreto yo de esa situación? A eso nos referimos con los aspectos cognitivos. Cuando nosotros hablamos de la parte bio significa vida. Biopsicosocial está abordando en lo biológico a las enfermedades, a los trastornos, ¿verdad? Cuando hablamos de la psiquis, estamos hablando justamente del pensamiento, de lo que subyace a mi persona en la interpretación, y lo social, por supuesto, cómo este contexto social, cómo esta sociedad, cómo yo interpreto lo que está pasando, cómo la sociedad me modifica en mi conducta y cómo yo también modifico el contexto, partiendo de aspecto holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que mi conducta te afecta a ti positiva o negativamente, pero la tuya me afecta a mí positiva o negativamente, porque somos entes sociales. Y partiendo de ese tema sistémico, de la teoría sistémica, lo que tú haces, la conducta que tú emites es una conducta que me afecta a mí. Por eso el hombre en sociedad. Por eso no podemos vivir pensando que soy un ser individual, comunitario. Entonces, abordando esos aspectos, cuando hablamos de temas de trastornos mentales, la esquizofrenia, la bipolaridad, son temas de trastornos mentales que tienen que ver con aspecto neurobioquímico. Pero cuando hablamos de temas psicológicos, ya tiene que ver con un poco sobre cómo me coloco yo delante de la vida,
el sentido de la vida, la interpretación de la vida. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de ansiedad, estamos hablando de estrés, estamos hablando de cotidianidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas intelectuales, estamos hablando de problemas de aprendizaje. Estamos hablando, por ejemplo, de niños con problemas autistas. Es decir, que el abordaje de los temas de salud mental tiene que ser integral. No podemos verlo, y quiero en eso ser muy reiterativa. No es solamente, Darío, la persona que vemos deambulando por la calle, que tiene un trastorno mental. También hay que atender, Darío, el tema de la prevención, porque tú puedes tener una situación de salud mental, no una patología, sino una situación de salud mental. Y si tú tienes, Darío, un buen parque, si tú tienes derecho a la recreación, si tú tienes derecho a un medio ambiente sano, limpio, tú tienes un río limpio, tú te vas y tú dispersas esos temas, esas problemáticas. Tú te vas a un parque con tu familia o de manera individual y tu mente se despeja. Entonces, ver los derechos humanos de las personas en su vinculación con la salud mental es, digamos, fundamental, porque tú mismo decías, fíjate, el mismo tema del derecho a la salud física. Cuando tú vas a un centro de salud, a un hospital, y tú no recibes un servicio de calidad, cuando tú vas a un centro donde tú tienes que pensar cómo será el servicio, si el servicio está humanizado, que es un aspecto fundamental en la salud, si verdaderamente el servicio está fundamentado, la calidad, la pericia del facultativo, si tiene el hospital las condiciones higiénicas, es decir, es todo un engranaje que te afecta positiva o negativamente. Correcto. Fíjate, Abril, el Defensor del Pueblo sacó a la luz un estudio que hizo y que tituló Mentes Sanas, Políticas Enfermas. Es un día de esto vamos a coordinar para traerte nuevamente a este programa, invitarte al programa para que podamos analizar ese estudio que hizo el Defensor del Pueblo y que ha titulado Mentes Sanas y Políticas Enfermas, precisamente. ¿Por qué? Porque las políticas que tiene el Estado no garantizan realmente que la persona goce y disfrute de una buena salud mental. Y ya veo por lo que tú estás diciendo que no nos podemos enfocar en la salud mental como si fuese ella la causa, el objetivo, la causa inicial y el objetivo final, sino que hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta para mejorarlo si queremos que mejore la salud mental. Así es, Darío, y me gustaría que abordáramos también ese tema de las políticas públicas y también el tema de Estado y políticas públicas. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos abordaremos esos temas que sugiere Abril Arias, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Así es el defensor del pueblo. Hola, mi nombre es Alicia Santana Espinal, psicóloga clínica y de la salud. Si me preguntan cuándo una persona debe ir a terapia, diría que es cuando una de tus conductas o varias dejan de resultar funcionales o comunes en tu vida diaria. Por ejemplo, cuando empiezas a sentirte triste en momentos donde antes no te sentías así, o cuando empiezas en una interacción social a sentir un poco de intranquilidad, de ansiedad. También cuando tienes mucho estrés. También, además, si quieres autodescubrirte. Porque este es un espacio seguro en el que con un profesional de la salud mental puedes llegar a un mejor tú. Mi nombre es Joan Peguero, soy psicólogo, actualmente culminando una maestría en psicología clínica. Cuando identificamos que es necesario visitar a un psicólogo o un especialista de la salud mental, automáticamente nosotros notamos que algunas de nuestras áreas, sean emocionales, con nuestra familia, con nuestros amigos o las personas cercanas, se ven afectadas.
desde que identificamos que una de esas áreas donde nosotros nos desarrollamos con normalidad se ven interrumpidas, sea por una emoción que no sabemos tampoco cómo identificar, es cuando nosotros debemos de ir a un psicólogo, ya que no solamente estamos para ver los problemas, sino también para acompañarte a poder descubrir quién eres y hacia dónde vas. Hola, ¿sabías que a lo largo de la historia a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas siempre nos ha reiterado de que la ausencia del gasto público en salud mental aumenta negativamente la carga impositiva y tributaria de un 3 a un 4% en el Producto Interno Bruto? O que, por ejemplo, en la República Dominicana, por cada 100.000 habitantes, existen 3 psicólogos y quizás hasta 2 psiquiatras. Y no solo eso, que en los diferentes niveles de grupos etarios en la República Dominicana, los principales problemas que afronta en la salud mental son el Alzheimer, el autismo, el consumo de sustancias y la ansiedad. El Defensor del Pueblo, ante tantas preocupaciones, ha lanzado el estudio Mentes Sanas y Políticas Enfermas. Y si no lo conoces todavía, te invito a leerlo en nuestro portal web. Conversamos con Abril Arias, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos. Y en la pausa anterior hablábamos del trabajo del Defensor del Pueblo sobre mentes sanas y políticas enfermas. Licenciada Arias, las políticas públicas del Estado Dominicano para abordar la salud mental son satisfactorias. ¿El colegio qué hace frente a estas políticas para que mejoren? Desde el punto de vista de lo que es el Estado, que es el conjunto de instituciones jurídicas y políticas sobre cuya base se organiza una nación, y en nuestro rol de asesor del Estado en materia de psicología, podríamos decir que no son políticas satisfactorias. ¿Qué es una política pública? Bueno, una política pública pues se genera a partir de una necesidad, de un problema comunitario. ¿Y qué estamos viendo nosotros, Darío, actualmente? Que el 37% de la población dominicana padece un trastorno de salud mental. 37%. Antes del COVID era un 20%. Post-COVID estamos hablando, Darío, de un 37% en una subestadística. Allánalo. De cada 10 personas, casi 4 tienen problemas. Y la OPS, la Organización Mundial de la Salud, dice que 1 de cada 8 personas tiene un trastorno mental. 1 de cada 8 personas. Y nosotros acá, desde el contexto nuestro, con unas pobres estadísticas, que es también un tema a considerar, decimos que el 37%, del 37 y el 39% de la población dominicana post-COVID tiene un trastorno de salud mental, porque antes del COVID los subregistros indicaban que era un 20%. Darío, ¿qué estamos nosotros viendo con respecto del tema de las políticas públicas y el Estado? Mira, hay que comenzar por el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto del Estado asignado a tema de salud, al Ministerio de Salud? Estamos hablando de unos 139 millones de pesos. ¿Y a qué equivale eso en el presupuesto? Eso equivale a 2.0. Antes del COVID, durante el COVID. ¿A 0.2 será? No, 2.0 salud pública. Esos okay. 139. Estaba en el COVID en 2.3, pero pasado el COVID, y se entiende, bajó. Es sabido que el Poder Ejecutivo le asignó unos 30 millones más a salud, pero no son suficientes. Pero de ese presupuesto de salud pública, ¿cuánto crees tú que se le asigna a salud mental? Sería bueno que nos dijera eso, Abril. 0.33%. Es
nada. Del presupuesto que recibes salud pública, solamente el 0.33% va dirigido a la salud mental, ni un 1% de lo que recibe salud pública. No, y cuando tú hablas de ese presupuesto de salud pública, los ciudadanos tienen que entender que ahí está el tema del agua y hay otros temas. Pero nos vamos al tema de salud mental. Mira, tú sabes que desde el punto de vista de la salud, nosotros ya no contamos con, ni queremos contar con manicomios. No queremos contar con manicomios porque los manicomios no son más que depósitos humanos, depósitos de personas humanas donde se privan de libertad y se violentan una serie de derechos humanos. Pero ¿qué estamos haciendo actualmente con esas personas? Ahí que te iba, andan Abril, ahí deambulando? te iba, no están en un lugar, pero entonces están sueltas en las calles, poniendo en peligro su propia vida, por ejemplo, y la vida de los otros, porque yo lo he visto hasta en el medio del puente Duarte, por ejemplo. Pero fíjate que no hace mucho tiempo una persona enajenada mental, ¿verdad? Como les mencionamos, nosotros en nuestro lenguaje profesional no decimos loco, eso no existe. Enajenado mental, un enajenado mental tiró una piedra y le quitó el bien jurídico mayor a alguien, es decir, le quitó la vida. Y así tenemos muchísimos casos de enajenados mentales que le han dado palo, que han herido, que incluso niños han muerto de manos de enajenados mentales porque están deambulando por la calle. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado precisamente para mira, eso? Porque si ya no pueden llevarlo a esa institución llamada manicomio, bueno, un manicomio, aquí le decíamos que por estar en el 28, por estar en el 28, por ejemplo, decíamos el 28, pero es por el kilómetro, ¿verdad? Pero el manicomio. De hecho, pero hay un hospital que sigue operando ahí. Ya no tenemos el hospital, tenemos el centro de apoyo psicosocial, que en lugar de tener personas internas por años, entonces es un centro de atención. Digamos que las personas van durante el día, comparten, reciben sus medicamentos, reciben sus alimentos, pero luego tienen que irse. ¿Y dónde van, Abril? ¿Dónde van? Van a sus hogares, porque aquí se ve desde dos perspectivas. La persona que los familiares llevaban y lo dejaban, se olvidaban de él, lo dejaban al amparo y a la merced de la institución. Y ahora es la persona que los familiares lo llevan, Darío, pero tienen que irlo a buscar. Fíjate tú, si no existen vastos centros de apoyo psicosocial y una familia tiene que traer una persona de Higüey, tiene que traer una persona de San Cristóbal a Santo Domingo, ¿qué prefiere la familia? Dejarlo. Claro. Y es por eso que tú ves, Darío, que en muchos hogares hemos nosotros encontrado personas amarradas con cadenas, con lazos, porque no hay respuesta. No hay respuesta. Entonces estamos nosotros llamando al Estado a que aumente el presupuesto para que hayan más centros de apoyo pero precisamente, Abril, psicosocial. porque esos centros entonces, porque fíjate, tú lo acabas de decir, si la persona que tiene el trastorno vive, por ejemplo, en Barahona o vive en Higüey y hay que traerlo, por ejemplo, la idea es que lo traigan, se pase el día y ya luego el pariente lo recoja en la noche. Pero si es en Higüey que vive, pues no está privado de esos servicios entonces. No se le ¿O está hay en dando el interior algún servicio como eso? No, desconozco que haya. Sé que se está en un proceso, sobre todo en Higüey, que habían unos terrenos allí. Pero aquí es, ¿qué hacemos? Si hemos cerrado el manicomio, como dicen, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, hay una iniciativa, tenemos Reside, que también es un centro. Reside. Reside es es una residencia, no tiene
una estructura manicomial, pero sí pretende también que las estadías sean un poco más prolongadas. En eso se trabaja. Sin embargo, mientras tanto, tenemos muchas personas deambulando. Yo tuve un caso en San Pedro de Macorís, desgarrador, Darío. Una señora que andaba deambulando, un perro, agarró a esta señora y la desbarató. El perro le comió el rostro, parte de su cuerpo. Wow. Porque no tiene, o sea, y hay que entender, perdón, es decir, hay que entender que esto se trata de políticas públicas, pero tiene que ver mucho con la sensibilidad de quienes dirigen las políticas públicas y sobre todo del tema de la salud mental. Nadie quiere estar enfermo. Mira, Abril, mientras tú estás narrando esto, mi mente, ¿verdad?, está reproduciendo la realidad allí en la calle. Abril, ¿cómo entonces, qué puede hacer el Estado para darle respuesta a muchas personas que no están en ese estadio ahora, que están quizás siendo un trastorno, que si se le atiende a tiempo, evitarían llegar a esas consecuencias? ¿Se está haciendo algo para eso, Abril? Desconozco. Sin embargo, hay experiencias ya, San Juan de la Maguana y en Salcedo, donde las entidades gubernamentales, en este caso el gobierno local, el ayuntamiento, que es el gobierno local, acoge a estas personas en un programa de recolección de desechos sólidos mínimos. ¿Hay ese proyecto ahora, por ejemplo, que lo dicen gobiernos locales? Bueno, es un proyecto, vamos a decir, que no es una iniciativa de salud pública, pero en el tiempo del pasado gobierno existe todavía esta iniciativa donde en Salcedo específicamente, donde las personas, los enajenados mentales, tenían una asignación, las tienen todavía, una asignación. Abril, eso luce muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa para unos compromisos. No me pierdas el tema para que lo continuemos cuando regresemos. Así es el defensor del pueblo. La salud mental abarca nuestro bienestar emocional, psicológico y social, siendo tan esencial como nuestra salud física. Alrededor del 20% de la población dominicana padece de algún trastorno mental, siendo la ansiedad quien ocupa el primer lugar, con un total de 570.312 casos atendidos en la actualidad. Es esencial prestar atención a estos factores, ya que pueden afectar seriamente nuestro bienestar e incluso, en situaciones extremas, la vida nuestra o de nuestros seres queridos. La salud mental es cuestión de todos. El defensor del pueblo quiere tu voz. ¿Y por qué el defensor del pueblo quiere tu voz? Porque en el mes de diciembre lanzará el primer informe de los derechos humanos de República Dominicana. ¿Y qué necesitamos de ti? Que participe en la encuesta del 16 de octubre al 30 de octubre para que sea parte. Queremos escucharte, queremos que sea parte de todo esto que estamos construyendo. República Dominicana es la vuelta y nosotros tenemos que hacerlo por lo que nos une. Necesitamos tu voz para construir el mejor informe de los derechos humanos de este país. Así es el defensor del pueblo. Abril Arias expone para nosotros, para el público que nos escucha, en Así es el defensor, y nos está hablando de las políticas públicas que tienen que ver con la salud mental en la República Dominicana. Abril, tú decías que hay gobiernos locales que tienen iniciativa para
para emplear a personas que tienen trastorno, para darle como un oficio que, ¿verdad?, que tengan algo que hacer. Explícanos brevemente, porque hay otros temas que me interesan abordar contigo, Abril, pero el tiempo tú sabes que es un tirano. Sí, mira, por ejemplo, en Salcedo hay un programa en el cual los enajenados mentales están responsabilizados de recoger los desechos sólidos menores alrededor del parque. Con este trabajo que ellos realizan, se le compran sus medicamentos porque hay que decir, Darío, los medicamentos son altamente costosos. La salud mental es costosa, por eso nuestra lucha con las aseguradoras, con las ARS, para que se cumpla lo que se establece en la ley 87-01 sobre seguridad social en el artículo 118, que establece que las ARS tienen que cubrir los temas de salud mental, los servicios de salud mental. Misma iniciativa, Darío, también tú vas a San Juan de la Maguana, alrededor del gobierno local, del parque, de las instituciones públicas que están ahí. Es una limpieza extrema. ¿Y lo hacen personas con trastorno? Ellos se encargan de limpiar su parque. La alcaldesa Hanoi, ella le asignaba ese trabajo. Ellos recogen esos desechos sólidos, se lo entregan y por eso se le da una mesada, se le da una compensación mismo que le sirve para su alimentación y también para comprar sus medicamentos. Sería una iniciativa digna de imitar por otros cabildos y por el gobierno, ¿verdad? Central. Bien, Abril, si ese tema es tan apasionante nos va a llevar mucho tiempo, pero entonces nos faltaría el tiempo para abordar lo que está haciendo, por ejemplo, el Colegio Dominicano de Psicólogos, con los psicólogos que tiene. ¿Cuántos psicólogos tiene el Colegio Dominicano de Psicólogos? Y si el Estado está demandando esos psicólogos para emplearlo porque hace falta allá afuera. Mira, nosotros tenemos 55,000 psicólogos graduados. ¿Cuántos? 55,000 psicólogos graduados. Y están de los cuales tenemos registrado en el colegio 23,942 psicólogos. ¿Qué pasa, Darío? Nosotros hemos planteado que la República Dominicana tiene una sobrepoblación de psicólogos. En otros países es un psicólogo para 500 personas. Pero escúchame, Abril, te voy a interrumpir. ¿Cómo una sobrepoblación y tenemos tantas necesidades de orientación y de psicólogos? Porque tenemos todo eso, pero no están en los centros de atención primaria, por ejemplo, están en los hospitales, están en las escuelas, están donde están para que atienda a la población que está demandando. Están desempleados. Nosotros tenemos una estadística que indica que en el SNS, que es el sistema, ¿verdad?, de Servicio Nacional de Salud, ahí no hay más de 1,500 psicólogos. De 55,000 que tenemos, 55,000, pero en diferentes áreas, ¿verdad? Exacto. En este caso ellos son clínicos y generales. Tenemos en las escuelas alrededor de 8,000 psicólogos que no están fungiendo como psicólogos clínicos, sino como orientadores educativos y escolares. Y ha sido nuestra lucha con el Ministerio de Educación, visto los temas de violencia dentro de las escuelas, para que nombre psicólogos clínicos que puedan hacer diagnóstico, que puedan hacer intervenciones propiamente en el contexto escolar. Pero además, Darío, nosotros hemos propuesto que en cada unidad de atención primaria se nombren 2 psicólogos generales para trabajar el tema de la promoción de la salud mental, porque no tenemos que llegar a más. No queremos que el tema sea tratado, abordado desde una intervención, ya desde una patología, desde un deterioro mental, sino que la comunidad tenga la oportunidad de recibir de la mano de estos psicólogos generales orientaciones vinculadas, por ejemplo, a psicoeducación, vinculada al tema de la prevención de embarazos en adolescentes, de la atención a temas vinculados al Alzheimer, por ejemplo,
¿verdad? Son tantos temas que desde las unidades de atención primaria, que lo que busca es promoción de la salud mental, se pudiesen abordar, pero ahí viene, falta presupuesto. La OPS ha dicho que el sistema de salud necesita alrededor de 6.000 psicólogos para que pueda ser efectivo. Existen alrededor de 1.700 unidades de atención primaria en el país. ¿Tú te imaginas 2 psicólogos por cada unidad de atención primaria, trabajando de la mano de la comunidad? Se convierten en promotores para llevar a las escuelas, a los clubes, a donde sea, esas orientaciones. Pero Darío, fíjate cómo está el tema de violencia, que por cualquier quítame esta paja, como dicen popularmente, una persona le da un tiro a otra, una persona agrede a otra. El nivel de violencia cuando se conduce, y en ese tema también yo quiero en este momento hacer un llamado al director del Intran, al licenciado Hugo Veras. Hugo Veras, los psicólogos tienen un papel importante que jugar en el tema del tránsito. No podemos evacuar, no podemos emitir una licencia sin que se haga una evaluación seria del estado mental de una persona. Porque una persona con un estado mental deficitario, con un guía en la mano, es una bomba de tiempo. Y por eso somos el número 1 en muerte por accidente de tránsito. Porque una persona violenta, con preocupación, perturbada. Yo recuerdo el primer accidente que tuve yo. Voy cruzando una carretera, una calle, y de repente soy impactada de manera abrupta por un conductor. Y lo que ese conductor me dijo a mí fue: perdóneme, pero hoy mi esposa me pidió el divorcio y yo salí de mi casa, ya usted sabe. Y eso sucede día a día. Entonces, hay que explorar la salud mental de quienes se le da una licencia. Pero tú ves aquí personas de 70 años, de 75 años, guiando, habilitada con una licencia. Pero no solo la licencia, Abril, y fíjate, también es necesario que las personas reciban terapias una vez que se ven involucradas en accidentes donde hay muertes, los familiares de las víctimas, el mismo conductor que queda traumado con esta situación, necesita terapia constante. Esas son políticas públicas que hay que generar. De hecho, así lo planteaba yo hace unos días atrás, indicando que toda vez haya un tema, una rencilla, haya una conducta violenta, agresiva, se le incaute esa licencia a esa persona, se le someta a terapias, y una vez esa persona esté dada de alta por el psicoterapeuta, entonces retome esa violencia, por esa licencia, porque el caso del señor que agredió a la AME, privado de libertad, ¿cuál fue el tratamiento psicológico que se le dio a esta persona? Abril, definitivamente nos hace falta más tiempo, pero ya dictó sentencia. Voy a comprometer a los productores de este espacio para que te vuelvan a abrir otro espacio. Yo me comprometo también a venir, quizás ya Nilo también esté con nosotros aquí, para que podamos desarrollar a profundidad ese tema, y creo que tampoco en otro espacio va a ser suficiente. Así que yo creo que vas a tener que seguir viniendo a Así es el Defensor. Amigos, llegamos al final. Gracias por su sintonía. Le prometo que este programa y su contenido va a ser interesantísimo, ¿verdad? Para empezar a producir conciencia en los que tienen que hacer políticas públicas. Bendiciones. Nos volveremos a ver. Así es. El que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo.
sintonizar Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.